En los años 60, América descubrió el poder, pero fue en los 70 cuando ese poder perdió el control. Motores tan grandes que desafiaban la lógica, ruido que podía sacudir el suelo y una obsesión nacional por la velocidad. Era una guerra entre fábricas, calles y egos. Una década donde los límites no existían. Hoy reviviremos la era dorada de la locura automotriz, los 10 coches americanos más poderosos de los años 70. Y créeme, no estás preparado para el primero. 1970. Dodge Charger RT. El sonido de este coche no era solo ruido. Era una advertencia. El Charger RT de 1970 representó el punto más alto de la arrogancia mecánica americana. Ancho, bajo y con los faros ocultos tras una parrilla negra, parecía dispuesto a devorar la carretera entera. Sus líneas musculosas y el capó interminable daban la impresión de que el coche estaba en movimiento incluso estando quieto. La franja Bumblebee en la parte trasera era más que un detalle. Era una firma visual, el sello de quienes no temían llamar la atención. Bajo el capó latía el legendario motor Remy 426, 7.0 litros y 425 caballos oficiales. Aunque todos sabían que pasaba fácilmente de los 500. Bastaba rozar el acelerador para que el V8 rugiera con furia. También existían versiones con el 440 Magnum y el 440 Six-Pack, con 3 carburadores Holley alineados como un pelotón, entregando 390 caballos y un par motor capaz de destrozar neumáticos sin esfuerzo. Cualquier versión del Charger era una amenaza pública con matrícula. La transmisión podía ser automática Torque Flight o manual con la clásica palanca Pistol Grip, una empuñadura firme y precisa, ideal para quien disfrutaba sentir al coche reaccionar en sus manos. El diferencial Dana 60 y la tracción trasera hacían el resto. Aceleraciones brutales y una estabilidad sorprendente para un coche que rozaba las 2 toneladas. En el interior, los asientos envolventes, el tablero profundo y los acabados metálicos respiraban exceso y confianza. El Charger era el equilibrio perfecto entre diseño y brutalidad. Un coche que combinaba presencia, peso y una personalidad indomable. En las calles de los 70 era símbolo de poder y desafío. Quien lo veía llegar sabía que no era momento de competir. Hoy, un Dodge Charger RT Remy 1970 en estado impecable puede superar los $250,000 en subastas estadounidenses. Y las versiones totalmente originales alcanzan fácilmente los $300,000. Un valor digno de un ícono que definió el sonido y el alma de toda una era. 1970 Chevrolet Chevelle SS 454 LS6. Si el Charger era el músculo, el Chevelle era el golpe. 1970 fue el año en que Chevrolet decidió dejar de competir y empezar a dominar. Su aspecto lo decía todo. Líneas tensas, capó con tomas de aire gemelas, una parrilla negra que parecía una sonrisa de desafío y una saga ancha que gritaba potencia. No era un coche discreto, era una provocación con ruedas. Bajo el capó dormía una bestia. El V8454 LS6, 7.4 litros, 450 caballos declarados y más de 680 Nm de par. En realidad se sabía que esas cifras estaban subestimadas. Con carburador Holley de 4 gargantas y compresión de 11.25:1, el LS6 transformaba la gasolina en furia pura. Aceleraba de 0 a 100 km/h en apenas 5,4 segundos, cifras que humillaban a muchos deportivos europeos de la época. El Chevelle SS combinaba elegancia y brutalidad. Su interior, con butacas deportivas, tablero simétrico y detalles cromados, ofrecía una sensación de lujo rudo. En las calles, su doble franja blanca sobre la carrocería era una declaración de guerra visual. Todos sabían que el coche con esas rayas no venía a pasear. El sonido del escape doble, ronco y profundo, se convirtió en un idioma universal de respeto. A diferencia de muchos rivales, el Chevelle podía usarse a diario. Tenía un equilibrio extraño entre refinamiento y salvajismo, un carácter que lo hizo el muscle car más completo de su tiempo. Con transmisión manual Muncie de 4 marchas o automática Turbo iDramatic, cada cambio era una descarga de adrenalina directa al suelo. Solo se fabricaron unos 4.500 LS6, y hoy son piezas sagradas. En subastas, un Chevelle SS 454 LS6 de 1970
en estado de colección, puede alcanzar los $275,000 a $350,000, y versiones matching numbers, con motor y transmisión originales, han llegado a superar los $400,000. Un precio justo para un coche que llevó la palabra potencia al límite físico de la época y marcó el punto más alto del imperio Muscle Car. 1971, Plymouth Hemi, CUDA. Si existía un coche capaz de resumir la locura americana por la potencia, era el CUDA. Nacido de la línea Barracuda, este modelo fue el grito de guerra de Plymouth en plena batalla por el trono Muscle. Su aspecto no tenía sutileza. Parrilla partida, faros redondos como ojos de depredador y el capó Shaker Hood, una toma de aire que temblaba con cada golpe del acelerador como si el coche respirara furia. A primera vista ya imponía respeto. A pleno gas, puro terror. El corazón del mito era el motor Hemi 426, 7 litros y 425 caballos oficiales, pero todos sabían que escondía más. Ese motor venía del mundo de NASCAR y en un coche de calle se sentía casi salvaje, fuera de control. El Hemi CUDA no pedía ser conducido, pedía ser domado. Muchos propietarios decían que bastaban unos segundos de aceleración para que el coche pareciera querer arrancarse de las manos, como si tuviera voluntad propia. Solo 119 unidades del modelo 1971 fueron fabricadas, y de ellas apenas 12 cabriolets, lo que lo convirtió en una leyenda instantánea. En la calle era una aparición rara. Su pintura de colores vibrantes, como el icónico Plum Crazy violeta o el Lemon Twist amarillo, hacía imposible pasar desapercibido. No era solo un coche, era una declaración de personalidad. El interior era puro muscle americano. Minimalista, oscuro, con el tablero orientado al conductor y un rugido que dominaba cualquier conversación. En 1971, el Hemi CUDA era lo más cercano a tener un coche de competición con matrícula. Fue el último rugido antes de que las nuevas leyes y la crisis del petróleo pusieran fin a la era dorada. Hoy, un Hemi CUDA puede alcanzar entre $600,000 y más de $3 millones en subastas, dependiendo de su rareza y estado. No se trata solo de un coche, sino de una pieza de historia. El símbolo del momento exacto en que América decidió ver qué tan lejos podía llegar antes de perder el control. Ya vimos 3 leyendas que marcaron los 70, pero dime algo, ¿cuál de estos 3 te llevarías a casa si solo pudieras elegir uno? ¿El Charger, el Chevelle o el Hemi CUDA? Déjalo en los comentarios. Quiero ver cuál domina la comunidad. 1970 Buick GSX. Cuando todos competían por ser más ruidosos, el GSX llegó con otra actitud. Elegante por fuera, pero brutal por dentro. Era el coche del tipo que vestía traje, pero lo usaba para correr. Su aspecto imponía carrocería ancha, franjas negras sobre pintura amarilla brillante, spoiler trasero y el capó con tomas de aire funcionales. No necesitaba exagerar, bastaba mirarlo para entender que era peligroso. Debajo del capó vivía el motor 455 Stage 1, 7.5 litros y 360 caballos oficiales, aunque las pruebas reales hablaban de más de 400. Pero lo impresionante no era la potencia, sino el torque. Una auténtica muralla de fuerza que lo convertía en uno de los coches más rápidos en aceleración de su época. En las calles, el GSX podía humillar a cualquier Chevelle, Charger o Roadrunner sin despeinarse. Solo 678 unidades fueron producidas en 1970, y eso lo transformó en una rareza desde el primer día. El interior combinaba confort y agresividad, butacas de cuero, tacómetro central y detalles metálicos que recordaban que Buick seguía siendo una marca de lujo, aunque ese lujo ahora gritara a 6,000 revoluciones por minuto. Era el muscle car más refinado de todos, el que demostraba que potencia y clase podían coexistir. El GSX ofrecía 2 colores oficiales, Apollo White y el icónico Saturn Yellow, ambos con las franjas negras cruzando toda la carrocería. Fue una pieza de colección incluso en su propio tiempo, porque Buick no volvió a fabricar algo tan extremo jamás. Era el coche del tipo que no necesitaba probar nada, solo pisar el acelerador y desaparecer. Hoy, un Buick GSX Stage, uno de 1970 en perfecto estado, puede alcanzar entre $200,000 y $250,000 en subastas, y los ejemplares completamente originales superan los $300,000. Un coche que no hizo tanto ruido como sus rivales, pero que dejó un eco imposible de olvidar.
1973. Pontiac Firebird Trans Am SD 455. Cuando el resto de Detroit empezaba a rendirse ante las nuevas leyes de emisiones y las crisis del petróleo, Pontiac decidió pelear hasta el último rugido. El Trans Am fue su arma secreta, una máquina que demostró que el espíritu Muscle no iba a morir sin dejar cicatrices. Su diseño era puro dramatismo. El capó con la enorme águila de fuego pintada al centro. El spoiler trasero ancho y los guardabarros inflados lo hacían ver como un depredador en plena caza. El motor era un V8 de 7.5 litros, conocido como Super Duty 455, con 310 caballos declarados, aunque su rendimiento real superaba ampliamente esa cifra. Fue el último gran propulsor de la era, una pieza de ingeniería tan adelantada que incluso superó las pruebas de emisiones, sin perder su carácter salvaje. Mientras otros se domesticaban, el Trans Am seguía siendo una bestia con licencia. La aerodinámica también jugaba a su favor. El Trans Am de 1973 era más refinado que sus predecesores, con mejor equilibrio en curvas y una estabilidad sorprendente a altas velocidades. Pontiac logró lo imposible: crear un muscle car funcional en una época que quería acabar con ellos. Por dentro ofrecía un ambiente casi de avión de combate. Tablero envolvente, medidores profundos y una posición de manejo que hacía sentir al conductor como piloto de una misión suicida. El SD-455 fue el último suspiro glorioso del muscle car tradicional. Se fabricaron menos de 300 unidades, lo que lo convirtió en una joya instantánea. Y cuando el resto de las marcas bajó los brazos, Pontiac mantuvo viva la llama con este modelo que unía resistencia, rebeldía y estilo cinematográfico. Hoy, un Firebird Trans Am SD 455 de 1973 puede alcanzar entre $180,000 y $250,000 en subastas, dependiendo del estado y la autenticidad. Más que un coche, fue un grito de guerra. La prueba de que el rugido americano no se apaga, solo espera el momento perfecto para volver a encenderse. 1970. Oldsmobile 400, 42W30. Si el Buick GSX era el muscle car con modales, el 442 era su primo con puños de hierro bajo la chaqueta. En 1970, Oldsmobile decidió que su división seria también merecía un coche capaz de humillar a cualquiera en la autopista. El resultado fue una de las máquinas más completas y respetadas de su tiempo. Elegante, poderosa y peligrosamente subestimada. Su nombre lo decía todo. 442, 4 carburadores, 4 marchas y 2 tubos de escape. Bajo el capó, un V8 455 de 7.5 litros, con el paquete W30, que elevaba la potencia a 370 caballos y un par motor monstruoso. Pero el número contaba solo la mitad de la historia. Lo que realmente definía al 442 era su carácter. Una aceleración brutal acompañada de una suavidad casi absurda, como si el coche se burlara de la física con una sonrisa de caballero. Visualmente, era pura presencia. El capó con tomas de aire rojas funcionales, los emblemas 442, cromados y la franja lateral negra lo hacían reconocible incluso a distancia. Su silueta era más sobria que la de sus rivales, pero había algo en su postura, ancha, firme, segura, que imponía respeto. El interior, típico de Oldsmobile, era casi lujoso. Volante de madera, relojes dorados y asientos cómodos, recordando que la violencia también podía tener clase. En su época, el 442 fue un coche que impresionó tanto a críticos como a rivales. En las calles era temido por su fuerza bruta. En las autopistas, admirado por su refinamiento. Y aunque Oldsmobile nunca tuvo la fama rebelde de Dodge o Pontiac, este modelo demostró que la sofisticación podía rugir igual de fuerte. Hoy, un Oldsmobile 442 W30 de 1970 restaurado alcanza precios de entre $150,000 y $200,000. Y las unidades completamente originales superan los $250,000. Un coche que no gritaba su poder. Lo dejaba claro con cada centímetro que avanzaba sobre el asfalto. Y ahora dime tú, entre estos tres gigantes, el refinado Buick GSX, el rebelde Trans Am SD 455 y este elegante pero feroz Oldsmobile 442. ¿Cuál te quedarías tú si pudieras elegir solo uno? Déjalo en los comentarios, que quiero ver cuál conquista el corazón de los verdaderos amantes del poder americano.
1971, Ford Mustang Mach-1. A comienzos de los años 70, el Mustang había crecido. Más grande, más pesado, pero también más agresivo. El Mach-1 fue la respuesta de Ford a una nueva década, que exigía más presencia y músculo visual. Su diseño era casi cinematográfico. Capó largo con doble toma de aire, perfil bajo, parrilla hundida y una trasera poderosa que parecía hecha para desaparecer entre nubes de humo. Era el coche que no se conformaba con correr. Quería ser visto, oído y recordado. El motor más deseado era el Cobra Jet 429, 7.0 litros y 370 caballos oficiales, aunque su verdadera cifra superaba los 400. Era una bestia disfrazada de deportivo, capaz de lanzar sus más de 1.700 kilos con una facilidad que desafiaba toda lógica. La aceleración era brutal, el rugido inconfundible. En una época donde la potencia comenzaba a morir, el Mach-1 aún tenía algo de rebeldía en la sangre. El interior era puro Ford, deportivo, envolvente y con ese aire de máquina de acción. El tablero envolvía al conductor, el volante de 3 radios ofrecía un agarre perfecto, y los relojes, con fondo negro y agujas naranjas, parecían sacados de un avión. Todo el coche respiraba cine y cultura pop, una estética que lo convirtió en icono de la gran pantalla. No era casualidad que el Mustang se convirtiera en el héroe silencioso de tantas películas. Tenía la mirada y el carácter del protagonista. En las calles, el Mach-1 era símbolo de estatus y desafío. Su presencia era tan impactante que, incluso parado, parecía estar acelerando. Ford lo ofreció en colores intensos, como el Grabber Blue o el Bright Red, combinados con franjas negras y llantas Magnum 500. Un estilo que, medio siglo después, sigue definiendo lo que significa actitud americana. Hoy, un Ford Mustang Mach, uno de 1971 bien conservado, puede alcanzar entre $120,000 y $180,000, y los equipados con el motor Cobra Jet superan fácilmente los $200,000. Es el recuerdo tangible de una época en la que la velocidad aún era una declaración de libertad. 1978. Chevrolet Camaro. Z28. Mientras la mayoría de los muscle cars desaparecían, víctimas de la crisis del petróleo y las leyes anticontaminación, el Camaro seguía rugiendo. No era el más salvaje ni el más potente, pero sí el más testarudo. Fue el coche que se negó a rendirse, el último guardián de un espíritu que se negaba a morir. En 1978, Chevrolet lo relanzó con un diseño más afilado, moderno y agresivo, una mezcla perfecta entre nostalgia y adaptación. El capó con la gran toma de aire central, las franjas deportivas que recorrían la carrocería y los faros dobles encastrados le daban una apariencia más de depredador que de deportivo elegante. Era el coche que hacía girar cabezas en los estacionamientos y levantaba sonrisas en los semáforos. A diferencia de los años gloriosos del 70, la potencia había bajado, pero el carácter no. El motor V8-350, de 5.7 litros y unos 185 caballos, seguía siendo capaz de ofrecer diversión pura y un sonido inconfundible. Chevrolet entendió algo que los demás olvidaron. El Muscle Car no era solo potencia, era actitud, y el Z28 la tenía de sobra. Con suspensión deportiva, dirección rápida y un diseño pensado para el conductor, este Camaro se sentía más ágil que nunca. En una década marcada por la moderación, el Z28 fue un acto de rebeldía sobre ruedas. Hoy, un Camaro Z28 de 1978 en excelente estado ronda los $60,000 a $90,000. Pero su valor simbólico es incalculable. Fue el coche que mantuvo vivo el sueño muscle, cuando todos los demás habían sido obligados a despertarse. 1970 Plymouth Superbird. No era bonito. No pretendía serlo. El Superbird nació con un único propósito: ganar en NASCAR. En 1970, Plymouth llevó la obsesión por la aerodinámica a un punto que rozaba la locura. Un morro largo y afilado como lanza, un alerón trasero tan alto que podía servir de mesa, y un diseño tan radical que muchos pensaron que era una broma. Pero no lo era. El Superbird era una declaración de guerra a más de 300 kilómetros por hora. Su creación fue una jugada estratégica. Plymouth necesitaba recuperar al piloto Richard Petty, que se había ido a Dodge tras el éxito del Charger Daytona. Así nació este monstruo. Debajo del capó latía el V8426 Remy,
7.0 litros y 425 caballos, aunque también se ofrecía con el 440 Six-Pack. En las pistas era una bala con ruedas. En las calles, un ovni con matrícula. El Superbird dominó NASCAR, alcanzando velocidades superiores a los 320 km por hora, algo impensable para la época. Pero su aspecto extravagante lo condenó en el mercado. Plymouth tuvo que construir 1,000 unidades para poder homologarlo, y muchos concesionarios no sabían cómo venderlos. Algunos incluso recortaron el alerón trasero para hacerlos más normales. Una herejía que hoy hace llorar a los coleccionistas. Con los años, lo que fue considerado un fracaso comercial se transformó en una de las piezas más codiciadas de la historia automotriz. Su mezcla de ingeniería audaz, estética extrema y herencia de competición lo convirtieron en un símbolo absoluto del exceso americano. Nadie volvió a intentar algo tan desmesurado, y tal vez por eso sigue siendo irrepetible. Hoy, un Plymouth Superbird 1970 Hemi original puede alcanzar precios de entre $400,000 y $900,000, dependiendo de su estado y autenticidad. 1971 AMC Javelin AMX. En una época en la que Ford, Chevrolet y Dodge dominaban cada centímetro del asfalto, AMC decidió plantar cara. No tenía su presupuesto ni su fama, pero sí tenía algo más peligroso: orgullo. El AMX fue el muscle car del underdog, el coche del que pocos hablaban, pero todos recordaban después de verlo pasar. Su diseño era distinto a todo lo que existía. Curvas largas, guardabarros ensanchados y una línea de techo descendente que lo hacía parecer un coche europeo con alma americana. El frontal, con faros integrados y parrilla agresiva, transmitía tensión, velocidad y carácter. Era un coche hecho con personalidad, no con comité. AMC quería que se sintiera exclusivo y lo consiguió. Debajo del capó se ofrecían varios motores, pero la joya era el V8401, de 6.6 litros y 330 caballos, suficiente para ponerlo a la altura de los grandes nombres del momento. No era el más potente, pero sí uno de los más equilibrados. Lo que hacía especial al Javelin era su comportamiento. Más ágil, más estable, y con una precisión que los muscle car tradicionales rara vez tenían. Por eso AMC lo llevó al mundo de la competición, y allí dejó su huella. En el Trans Am Championship, el Javelin AMX demostró que podía ganar. En manos de pilotos como Mark Donohue, venció a Ford, Chevrolet y Dodge, devolviéndole a AMC el respeto que merecía. En la calle, el coche se convirtió en símbolo de rebeldía silenciosa. El muscle car de quien quería ser diferente, de los que no seguían la corriente. Hoy, un AMC Javelin AMX 1971 bien conservado puede costar entre $90,000 y $150,000, aunque su verdadero valor está en lo que representa: el último rugido de la marca que se atrevió a desafiar a todos. Un coche que no necesitó vender millones para convertirse en leyenda. Los años 70 fueron el último gran rugido del poder americano. Una década donde los motores aún hablaban más fuerte que las leyes, donde la velocidad era un símbolo de identidad, y cada muscle car parecía construido no solo con acero, sino con orgullo. Después de ellos, nada volvió a ser igual. La era del exceso se apagó, pero su eco todavía resuena cada vez que un V8 despierta. Y ahora dime tú, de todos estos monstruos que dominaron las calles de los 70, ¿cuál crees que mejor representa el espíritu indomable del muscle car americano? Déjalo en los comentarios. Quiero saber cuál de estas leyendas sigue rugiendo en tu corazón. Y si te quedaste con ganas de más, no te pierdas nuestro video anterior sobre los muscle cars más icónicos de 1969, donde descubrirás el año que lo empezó todo. El verdadero nacimiento de una era que cambió la historia del automóvil para siempre. Nos vemos allí.